Gloria a Jesús, y vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Josué. Aleluya, vamos a ir al libro de Josué capítulo 1 y vamos a estar leyendo en la palabra del Señor el versículo 2, el capítulo 1, verso 1, verso 2, y luego vamos a pasarnos al verso 5 y así nos vamos a ir y yo lo voy a dirigir. Gloria al Señor. Pues tenemos este tiempo hermoso para meditar en la palabra del Señor y tenemos la gloria y la bendición del Señor. No sé cómo lo vas a hacer tú, porque le había dicho que no lo hiciera. No te dije a ti, así que discúlpame tú. Porque se nos va a dificultar y David no vino, así es que, pero ahorita que llegue en la tarde lo paso en YouTube. Amén. Gloria a Jesús. Amén. ¿Lo tienen? Excelente. Aleluya. Vamos a ponernos en pie, sé que están un poquito aburriditos, ¿verdad? La lluvia y eso. Nosotros desde que salimos de allá, pura lluvia, lluvia y lluvia. Y venimos de allá de 43 grados y luego entramos por Madisonville y luego está 72 y sube de un solo a 72 y los vidrios de los carros se nos pusieron blancos de la humedad y todo el mundo se detuvo. No sé qué pasó, ¿verdad? Pero había una frontera ahí que bajó, subió la temperatura y la humedad terriblemente. Pero muy bien, gloria a Jesús. Josué capítulo 1, versículo 1, verso 2. Y lo voy a guiar después. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Saltamos al verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la que juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta bendición, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor del cielo, por la palabra que tenemos esta tarde, Señor, que viene de parte tuya. Que esta tarde, Señor del cielo, nuestras vidas, Señor, sean iluminadas por medio de tu poder, Jesús. Que tu palabra, Señor del cielo, traiga la revelación que necesitamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta hermosa tarde. Gloria a Jesús. Tenemos una etapa en donde el pueblo de Israel está pasando. Habían sido liderados por Moisés durante mucho tiempo. Moisés los sacó de la tierra de Egipto y 40 años los lideró en el desierto, pero llega el momento en donde Moisés muere y con la muerte terminan todos los sueños, terminan los ideales de los hombres y alguien más tiene que tomar el control, alguien más tiene que asumir el llamado. Y lo que dice la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú.
La muerte de Moisés le dio la oportunidad a Josué de servir al Señor en el liderazgo para introducir al pueblo de Israel hasta la tierra que Jehová había jurado que daría a sus padres por heredad. Y esto es hermoso porque Dios le promete a Josué y le dice: yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, pero vas a tener que hacer algo, vas a tener que esforzarte y pasar este Jordán con todo este pueblo. Tendrás que ser muy valiente, verso 5, 6, 7, 8, tendrás que ser muy valiente para cruzar. Ahora, ¿cuál fue el secreto del liderazgo de Moisés? Yo quiero que veamos aquí, porque muchos al principio del año nos hacemos resoluciones y tantas otras cosas que al fin de cuentas no cumplimos. Pero Moisés, el éxito que vemos en el ministerio de Moisés es que Moisés siempre caminó con Dios, escuchando a Dios. Moisés escuchaba a Dios en todo momento. Desde el tiempo que Dios lo llamó a Moisés por medio de la zarza, Dios le habló por medio de la zarza, Dios le dio el ministerio y lo mandó a hacer el trabajo que Dios quería que hiciera. Y aquí es donde, hermanos, tenemos nosotros que prestar atención al legado que Moisés deja a Josué, porque es lo mismo que Dios le pide a Josué. Le está diciendo: vas a tener que ser valiente. ¿Valiente como quién? Como Moisés. Yo estuve con Moisés, estaré contigo, pero tienes que ser valiente. Entonces, si vamos a entender la valentía, el diccionario puede decirnos que valiente es hacer un acto heroico. Valiente es hacer algo que otros muy poco pueden hacer, que arriesgarse, lanzarse al vacío. Cualquier cosa de esas nos pueden decir, pero la valentía aquí que se está hablando no se está refiriendo a esa valentía de hacer algo grandioso. Lo que Moisés hacía era escuchar a Dios. Valiente. ¿Para qué? Para oír a Dios y obedecerlo. No se necesita valentía de hacer cosas extraordinarias. Se necesita valentía para escuchar y obedecer a Dios. Eso es lo que fue Moisés. Moisés no fue un hombre valeroso. No, tenía miedo a hablar en público. Le dijo al Señor: yo no soy la persona indicada, yo no sé hablar, soy tartamudo. Y Dios le dijo: bueno, ¿acaso tu hermano Aarón no habla bien? Él te va a hablar por ti. Moisés no era un hombre valiente. Moisés era un hombre el cual escuchó a Dios y obedeció a Dios en todo lo que Dios le habló. Incluso en ciertas ocasiones le dijo Dios: pon atención a todas las cosas que yo te voy a hablar, porque tenés que hacerlo con el modelo correcto con el cual yo te estoy indicando hacerlo. Porque él estaba construyendo una figura de un tabernáculo celestial, estaba construyendo algo y tenía que escuchar claramente lo que Dios le estaba hablando. Y yo creo, hermanos, que el éxito de Moisés radicó en eso. Él tenía oídos para oír a Dios. Alguien puede decir: pero yo no escucho a Dios, yo no puedo oír a Dios. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y prestamos atención a la palabra de Dios, Dios nos está hablando por medio de la palabra de Él, por la Biblia. Dios nos habla todos los días a nosotros. Dios nos da instrucciones cada día a nosotros. El problema es que nosotros no queremos ser valientes y comenzar a oír a Dios y poner en práctica y obedecer lo que Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Eso es lo que hizo Moisés básicamente. Ahora,
a Josué tiene que hacer lo mismo. Dios le está diciendo: nadie te podrá hacer frente. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés. Pero la palabra ahí, esfuérzate. Y esto es lo que sigue, y dice: esfuérzate y sé valiente. Luego el verso 7, solamente esfuérzate. O sea, está claro que lo que Dios quiere es que Él sea fuerte, que Él sea valiente para obedecer, para hacer lo que Él le está mandando hacer. Eso es lo que se necesita. Este tipo de valentía es lo que se necesita y lo que Dios está necesitando para este nuevo líder. Solamente esfuérzate, sé valiente, porque tú vas a repartir esta tierra. Y luego, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que Moisés te mandó. No te apartes, ni a derecha ni a izquierda. Entonces, ser valiente es ser valiente para cuidar de hacer todo lo que Dios nos manda. Amén. Josué, cuando iba a entrar a la tierra de Canaán, que fue básicamente cuando iba a cruzar el Jordán, Dios le dio instrucciones. Le dijo a Moisés que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tenían que encabezar la caravana por donde iban a cruzar. Y la Biblia dice de que los sacerdotes tomaron el arca del pacto según Dios le dijo a Moisés, a Josué, y cuando comenzaron a marchar y las sandalias tocaron el agua de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, el río se volvió para atrás, el agua se volvió para atrás, no se partió, el Jordán no se partió, sino que las aguas se volvieron para atrás para que estar en seco, para que el pueblo de Israel pasara. ¿A qué se debió esa hazaña, ese milagro? ¿A qué se debió esa hazaña en el ministerio de Josué? A que él escuchó la voz de Dios, oyó la voz de Dios. O sea, si nosotros este año y en nuestras vidas escuchamos la voz de Dios, dándonos las direcciones que necesitamos, vamos a tener éxito en todo lo que nosotros hagamos, en nuestras vidas personales, en nuestra familia y en todas las áreas de nuestra vida. Dios le dijo qué hacer, a dónde ir, qué palabras decir o qué no palabras decir. Dios le dijo cuando hablaran y Dios les dijo cuando estuvieran en silencio. ¿Se acuerdan? En las murallas de Jericó, Dios le dice a Josué: esto y esto harán, darán vueltas 7 días, 7 vueltas al día, el 7º día 7 vueltas, y nadie hablará palabra a su compañero. ¿Qué es lo que hizo Josué? Josué fue, le dio las instrucciones al pueblo y les dijo: esto y esto y esto van a hacer, y así va a ser, y de esta forma se va a hacer. Nadie hablará a nadie. Y darán vuelta el primer día, el segundo hasta el 7º, y el 7º 7 vueltas en el 7º, y nadie hablará. De último gritarán. ¿Por qué? Porque estas son las instrucciones que Dios me ha dado. ¿Se acuerdan con Gedeón? Gedeón fue uno de los jueces, los cuales la gran hazaña que hizo es que con 300 hombres derrotó, puso en fuga a un ejército que eran como langostas sobre el campo. ¿Cómo lo hizo? Un día Dios le habló y le dijo: ve y júntate, ve y trae soldados. Él trajo como 32,000 soldados y le dijo: es demasiada gente que tienes. Se los redujo a 10,000. Luego dijo: es demasiado todavía, y se los redujo a 300. Con estos 300 te voy a dar la victoria sobre tu ejército enemigo. Él escuchó la voz del Señor, tenía sentido esas direcciones. ¿Se necesita ser valiente para hacer eso? Se necesita ser un ignorante para hacerlo. Ir a la guerra con 32,000 hombres, todavía estaba temblando porque iba a pelear con varias naciones. Con 10,000 dijo:
quién sabe. Y con 300, peor. Gedeón tenía que ser un ignorante como estratega militar. Tenía que ser un ignorante completo, ingenuo, para irse con 300 hombres a pelear una guerra. ¿Por qué tuvo la victoria? ¿Por qué estos hombres de Dios tenían éxito en todas las campañas de conquista que ellos hacían? Porque oían a Dios, y ese fue el secreto de Moisés, y este tiene que ser el secreto de Josué. Tienes que oír la voz de Dios, tienes que oírlo. Pero cuando oímos la voz de Dios, hay algo que podemos hacer. Podemos ignorar la voz de Dios. Podemos desobedecer la voz de Dios y hacer algo que Dios no nos dijo que hiciéramos y fracasar. Dios le dice a Josué: tienes que ser muy valiente. Y esta tarde tienes que ser muy valiente. ¿Para qué? ¿Para hacer grandes hazañas? No, para oír a Dios, para obedecer a Dios. Amén. Quizás van a haber aflicciones, y la Biblia dice: muchas aflicciones hay para los justos, pero de todas ellas lo librará Jehová. La Biblia dice que el camino de los pecadores es duro, es difícil, lleno de sufrimientos, pero él no tiene esperanza. Amén. Lo que le sucede al pecador nos puede suceder a nosotros. Puede pasar una dificultad, pero ¿qué dice? Pero yo los libraré de todas ellas. Yo voy a estar con ellos. Y esto es lo que le está diciendo a Josué: si has de escuchar mi voz, vas a hacer lo que te mande. Segundo lugar, tenía que ser constante. Y quiero que veamos el verso 8. Nunca se apartará de tu boca. Nunca, nunca. Tendrás que ser constante para mantenerte escuchándome y obedeciéndome. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y la palabra meditar es la palabra haga, que significa murmurar, balbucear con los labios. Otros traducen como rumear. Hablar, balbucear en silencio. Si yo en mi trabajo ando hablando, y si alguien me ve por una ventana y yo voy hablando solo y no llevo nada en los oídos, es que puede ser que haya un problema. Pero estamos hablando con Dios, estamos meditando en la palabra del Señor, estamos hablando con Dios. Sean constantes. Nunca se apartará. Y nunca es nunca, ¿no? Nunca. Si hay algo que nunca debas hacer, yo me recuerdo que en algún determinado momento dijimos a nuestros hijos: si hay algo que nunca, jamás debe de hacer, es esto. Es como decir, puedes hacer muchas cosas más, pero esta nunca. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos al Señor y dejamos nosotros, por un lado, todo lo que Dios nos está diciendo a nosotros, eso es lo que jamás, nunca debiéramos hacer en nuestras vidas. Santiago dice, en vez de decir voy a ir y hacer este negocio y lo otro, ¿por qué no dicen si Dios quiere, iré, negociaré y haré esto y lo otro? Porque estamos acostumbrados, hermanos, a causa del pecado, de buscar ser independientes, ¿verdad? Y aquí a nuestros hijos se nos inculcan
la misma sociedad, que ya a los 17 debe estar preparado ya para ser independiente, para volar, dice. Pero cuando se refiere a las cosas espirituales, esa independencia de Dios es lo que llevó al hombre a la posición en la cual está ahora mismo. Este mundo sufre, y sufre por causa de haber dado la espalda al Señor, de haber querido hacer las cosas independientemente de Dios. Ahora, tienes que ser constante, tienes que meditar. Tienes que meditar, y aquí dice, y tienes que hablarlo, meditarlo, hablarlo, murmurarlo con tus labios. Tienes que hacerlo. En algunas ocasiones siempre he enfatizado que la fe no es muda. La fe tiene una voz. La fe habla. Tenemos que declararla. No podemos, hermano, decir que creemos algo y no lo hablamos. ¿Qué hizo Moisés o Josué? Hablaron lo que Dios les había dicho. Hablaron lo que Dios les había hablado. Lo hablarás, lo dirás. Deuteronomio 6 dice: hablarás de estas palabras a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden en el camino, en todo momento. Lo hablarán. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros experimente sus bendiciones, experimentemos su provisión, su bendición, veamos resultados buenos, veamos las consecuencias de lo que estamos recibiendo nosotros, de lo que Dios ha querido que nosotros recibamos. En Hebreos capítulo 3 versículo 19 habla del pueblo de Israel, de todas aquellas multitudes de personas que no pudieron entrar a la tierra prometida, y no pudieron entrar a la tierra prometida por un factor nada más, un solo factor, no más, un solo. Si lo tienen ahí, me puede decir qué factor, por qué no pudieron entrar a la tierra prometida. Hebreos 3:19. Por incredulidad. No pudieron entrar por incredulidad. No oyeron a Dios. No quisieron creerle a Dios. Si lo oyeron, no le quisieron creer. Dios les dijo: los voy a introducir a la tierra, y dijo: aquí no vamos a morir en el desierto. Dios dijo: los voy a llevar a la tierra, aquí no vamos a morir de sed. No tuvieron fe. Por incredulidad, por lo que vieron sus ojos naturales, no pudieron entrar a la tierra prometida. Por incredulidad. A ellos también, dice Pablo, se les dio el evangelio como a nosotros, las buenas nuevas como a nosotros, pero a ellos no les aprovechó porque no escucharon con fe. ¿Qué significa escuchar con fe? Lo oigo, lo creo y lo hago. Eso es con fe. ¿Qué es escuchar en incredulidad? Lo escucho, lo pospongo, lo dejo abandonado, lo que sea, pero no toma la acción correspondiente, la acción correcta. Cada día Dios nos está llevando hacia un lugar en donde Él quiere que vayamos. Aquellas cosas, aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. Para ellos la tierra prometida, la promesa de la tierra prometida. Pero ¿cuál sería nuestra tierra prometida? Nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros negocios. La tierra prometida, ¿cuál sería la tierra prometida para nosotros? Dios quiere que lleguemos a tener un negocio fructífero. Dios quiere que tengamos un matrimonio excelente. Dios quiere que tengamos hijos excelentes. Pero necesitamos escuchar a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios?
¿Cuál es la dirección que Dios quiere? Si hay alguien que siguió al pie de la letra la voluntad del Señor, fue Jesús. Jesús mismo. Él dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Imagínense, Él es el Hijo de Dios y Él no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad del que le envió, del Padre. Y luego Él mismo dijo: las palabras que yo os hablo no son mías, son del Padre. O sea, Jesús está dando a entender el tipo de vida y relación que nosotros, sus seguidores, sus hijos, debemos de tener con nuestro Padre Celestial, y que si fracasamos será porque no estamos escuchando al que debemos escuchar, porque no estamos hablando las palabras que debemos hablar. Amén. No vamos a andar detrás de la bendición. Hay muchos dicen: sigue la bendición. La bendición está por allá, vámonos para allá. Leí de un pastor y dice: yo escuché que Dios se estaba moviendo allá, me moví para allá. Y luego escuché que Dios se estaba moviendo en otro lado, me movía para aquel lado. Y así seguí la unción, dice. Yo pienso que la unción no la sigue, yo pienso que la unción está en nosotros. Amén. La unción del Santo, dice Juan, está en ustedes. Y si no camina en la unción del Santo es porque no quiere oír. La unción nos enseña, pero nosotros rehusamos ser enseñados por la unción. Se rehúsa. Entonces nuestra vida personal debe de estar dirigida por la palabra. Jesús lo enseñó. Jesús, todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque el Padre se lo dijo que lo hiciera. Todo lo que Jesús habló, lo dijo porque oyó decirlo al Padre y Él lo repitió. Hermanos, este año hagámonos un desafío. Hablemos más la palabra para nosotros. Hablemos la palabra para nosotros. Oigamos a Dios y pongamos en práctica lo que Dios nos está hablando. Seamos más indagadores de la palabra de Dios. Estaba leyendo la palabra meditar. Algunos piensan que es estudiar lo que Jesucristo dice, escudriñar las Escrituras. Mediten en ella, léanla, mediten, háblenla. Háblenla para ustedes, declárenla, díganla. Usted puede encontrar a un judío ante las murallas de Lamentaciones hablando solos. Hablando solos. ¿Las qué están hablando? Las promesas. Están repitiendo las promesas, repitiendo las promesas, repitiendo las promesas. Están hablando las promesas. El creyente debiera de caminar hablando las promesas. Voy a emprender esto y me irá bien, porque lo he puesto en las manos del Señor. Voy a establecer esta relación y me irá bien, porque la puse en las manos de Dios. Voy a tener éxito en este trabajo, porque lo he puesto en las manos del Señor. Y eso es lo que dice la Biblia: pon en las manos de Jehová tus proyectos y te irá bien. No importa qué tipo de cosa sea, que sea pequeña, no importa. Ponga en las manos del Señor sus proyectos y le irá bien. Amén. Jesús nos enseñó eso, y nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Moisés oyó a Dios, Josué oyó a Dios, Jesús oyó a Dios el Padre, y nosotros debemos de oírlo también y obedecerlo. Ahora dice aquí el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Yo pensaba, de día y de noche. Puede ser que
algún tiempo esté ocupado o tenga mi mente en otro negocio que necesite mi atención, ¿cómo será posible? Y el Espíritu Santo me dice, las 24 horas al día son tan propias y efectivas para poner tus pensamientos en mí, en mi palabra. Es decir, día y noche puede apartar un tiempo para meditar y estará bien. En cualquier momento. Es como la oración. ¿Qué hora orar? Los discípulos oraban a cierta hora, y dice la Biblia, la hora novena, la de la oración. Parece que tenían un servicio de oración. Pero Pablo dice, oren sin cesar. Es decir, cualquier tiempo es bueno para orar. De las 24 horas del día, usted puede orar a las 9, a las 6, usted puede orar en cualquier tiempo que sea, las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, están abiertas las líneas y usted puede orar. Usted puede escudriñar la palabra de Dios en cualquier tiempo, si lo hace por la mañana o lo hace a mediodía, lo hace por la noche, todo tiempo es adecuado para hacerlo, pero tiene que meditar de noche. ¿Por qué? Aquí dice, para que guardes, es decir, para que lo obedezcas. Y el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero la palabra aquí, prosperar, como resultado del meditar en la palabra del Señor, el prosperar, es el resultado automático. Es decir, usted no puede meter las manos en el agua y no mojarse. Medita en la palabra de Dios y usted prospera. Prosperar, ¿qué es prosperar? Muchas personas piensan que prosperar es enriquecerse y tener mucho dinero. Bueno, el dinero es parte de la prosperidad, pero no es la prosperidad. Porque aquí no está hablando de dinero. Aquí no dice de dinero. Aquí dice vas a prosperar. Dice aquí, dice, y para que seas prosperado en todas las cosas. Y luego dice, harás prosperar tu camino. Y luego, y todo te saldrá bien. O sea, la parte te saldrá bien todo, no significa que le irá bien siempre en el concepto de nosotros. Porque a veces nosotros pensamos, oh, me está yendo muy bien, pero a veces decimos, oh, me está yendo muy mal. Ese es el punto de vista de nosotros. Pero yo no he visto un bien tan grande que no haya salido de una dificultad tan grande. Porque hay una promesa para nosotros. La Biblia dice que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquí dice, y todo te saldrá bien. No dice, y todo estará bien, como a ti te parece, como tú lo miras bajo tu perspectiva. En realidad no hay nada bueno ni malo en sí mismo. Porque aún de una adversidad podemos sacar un beneficio grande. Pero hay gente que de algo bueno se puede maldecir. Pero cuando nosotros tenemos nuestra atención en la palabra de Dios y estamos escuchando a Dios, tenemos una actitud grande, grandiosa de nuestra fe en el Señor, en ese problema grande que tenemos. Como dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy.
Si está en problema, ¿qué es lo que va a decir? Me acabé, estoy arruinado, Dios está contra mí, algún pecado hice, que me está yendo tan mal. Eso lo puede decir una persona que no ha escuchado a Dios. Pero cuando ha oído a Dios que dice, tú eres mi amado, estaré contigo siempre. Y siempre significa siempre. Siempre significa aún cuando usted no hizo las cosas bien, siempre incluye. Yo voy a estar contigo todos los días, todo es todo, todos los días. Amén. Y cuando usted ha oído la voz de Dios y ha escuchado la voluntad de Dios para su vida, usted tiene una actitud diferente que la que tiene el mundo. Es nuestra actitud lo que hace que esto surja bien o surja mal. Todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Este año todas las cosas nos saldrán bien. Nada nos saldrá mal. Nada. ¿Por qué? Porque estamos meditando en su palabra. Estamos meditando, estamos hablándonos la palabra de Dios para nosotros. Estamos obedeciendo al Señor en su palabra. Estamos siguiendo lo que Jesucristo dijo. Estamos siguiendo el evangelio de Jesucristo. Amén. Todo te saldrá bien. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Solamente tienes que esforzarte para creer en mí, esforzarte para obedecer mi voz, oír mis palabras. En Apocalipsis 21:8, la primera lista de los que no entrarán en el cielo y los que entrarán al infierno están los incrédulos. Y dice la Biblia, ni los incrédulos. Y luego habla de todos los demás pecadores. Pero el primero es los incrédulos. ¿Por qué serán al infierno los incrédulos? Porque no fueron valientes para obedecer al Señor, para seguir, para creer en Cristo. Y los cobardes es la lista, ocupa el primer lugar de la lista. Pero Josué aquí, de todo el libro de Josué, me encanta porque es un libro de conquistas, de ganancia. Todo el libro de Josué es una maravilla. Usted lo lee, hasta usted queda pasmado por todo lo que está pasando. Los ejércitos numerosos caen a los pies del ejército. Josué van siguiendo al ejército, se atreve a hablarle al sol y a la luna que se detengan. Usted mira ese libro y dice la Biblia que como no alcanzaban a matarlos, Jehová tiraba granizos desde el cielo y les ayudaba con granizos. Usted mira eso allí y usted dice, wow, ese hombre oyó a Dios, le creyó a Dios. No era valiente, solamente obedecía lo que Dios le decía, porque hacía cosas como dar vuelta y van a caerse las murallas. Es de ingenuo, ¿verdad? Alguien diría, no, tú eres ingenuo. ¿Tú crees que con gritar se van a caer murallas y con dar vueltas se van a caer murallas? Sí, cuando le creemos a Dios, eso sucede. No necesitamos ser inteligentes, solo necesitamos oír a Dios y obedecer lo que Dios nos está diciendo. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que toda esta generación que comenzó después no conocían a Dios. Y el libro que sigue es el libro de Jueces. Y en el libro de Jueces usted mira la derrota por todos lados. ¿Por qué? Porque no conocían a Jehová, no oían a Dios, no oyeron a Dios. Es un pueblo derrotado. Derrotas. ¿Por qué? Porque no oyeron a Dios. Dios les dijo, maten todo lo que está al frente de los enemigos, destruyan a todo, y ellos no quisieron hacerlo y dejaron vivos a aquellos que Dios dijo que no debían de vivir. Se postraron ante sus ídolos, no obedecieron a Dios, no oyeron a Dios, no escucharon, no aprendieron de Dios. ¿Y qué pasó? Una vida derrotada.
Pero el hombre que oyó a Dios fue un hombre bendecido. Vio la bendición de Dios. Los retos y los desafíos que este año comenzamos, oyendo a Dios y poniendo en práctica su palabra. A veces no tendrá sentido para nosotros. Hágalo y Dios lo prosperará en todo. Y sea cabeza y no cola. Sea el hombre y la mujer que representa a Dios en el lugar donde esté, y que a través de usted el reino de Dios se manifiesta. Jesucristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios está aquí. ¿Qué es lo que significa eso? Que donde nosotros llegamos, el reino de Dios se hace presente. Vamos a ponernos en pie y adoramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es hermosa. Tu palabra es verdad. Y creemos, Señor mío, en tu palabra. Danos, Señor, esa fuerza que necesitamos para oír tu voz y poner en práctica tu palabra. Seguir tu dirección, seguirte a ti, tu palabra. Bendito Dios. Declaramos, Señor, que este tiempo, Señor amado, es marcado por un tiempo, Señor, una estación donde contemplamos tu gloria, Señor, donde